Un millonario acostumbrado a vivir entre lujos y soledad, nunca imaginó que, al llegar temprano a su propia casa, descubriría un secreto que cambiaría su vida para siempre. Una verdad oculta en los gestos de una niña, una fotografía olvidada y un silencio que habla más que 1000 palabras. Quédate con nosotros, porque si ves esta historia hasta el final, entenderás por qué el destino siempre encuentra la manera de revelar lo que más necesitamos. ¿Crees en las señales de la vida? Escribe amén en los comentarios. Y tal vez la bendición que esperas llegue en silencio a tu corazón. Don Aurelio Santamaría regresó aquella tarde a su casa mucho antes de lo habitual. La reunión con unos socios en Madrid había terminado de manera inesperada, y, en lugar de quedarse a cenar con viejos conocidos, tomó la carretera de regreso a Salamanca. El reloj del coche apenas marcaba las 7:30, cuando se adentró en las calles empedradas, que llevaban hacia su residencia en las afueras. El aire olía a leña y a pan recién horneado. Señales de una ciudad que a esas horas ya se recogía. Normalmente Aurelio cruzaba el umbral de la puerta pasadas las 10, cuando los criados habían terminado su jornada, y la casa dormía en un silencio casi solemne. Esa vez, sin embargo, abrió la puerta de hierro forjado y escuchó voces. Se detuvo en seco en el recibidor. Desde el salón llegaba un murmullo infantil, una risa corta, y un tono suave que no era el de su esposa ni el de ninguna visita. Avanzó despacio, con la corbata todavía floja y la chaqueta sobre el hombro. Lo que vio lo dejó desconcertado. En medio del suelo de mármol, sobre un charco de agua recién caída de un cubo, estaba Isidora, la joven empleada que llevaba apenas unos meses trabajando en la casa. Arrodillada, con un trapo en la mano, secaba con paciencia cada rincón. A su lado, de pie y apoyada en unas muletas de color violeta, estaba Elvira, su hija de 8 años. La niña sostenía un paño pequeño, esforzándose en frotar una mancha invisible junto a la criada. «Tía Isidora, yo puedo con esta parte», decía la niña, estirando el bracito con dificultad. «Tranquila. Ya me has ayudado bastante. ¿Qué tal si descansas un momento en el sofá?», respondió la joven con una dulzura que Aurelio no recordaba haber escuchado en esa casa. Elvira frunció el ceño, decidida. «Pero tú siempre dices que somos un equipo». Isidora sonrió, cansada pero cómplice. «Está bien, mi pequeña ayudante. Un poco más entonces». Aurelio se quedó inmóvil en el marco de la puerta. La escena lo conmovía de un modo que no sabía explicar. Su hija reía. Su hija, a la que apenas veía despierta, estaba feliz por algo tan sencillo como secar el suelo con una criada. Había en esa interacción una ternura que contrastaba con la rutina fría de médicos, informes y llamadas telefónicas que solía marcar el día a día de Elvira. Elvira levantó la vista y descubrió a su padre observándolas. Sus ojos azules se iluminaron, pero junto a la sorpresa, apareció un destello de miedo. «Papá, has llegado temprano», dijo, tambaleándose mientras trataba de girarse hacia él. Isidora dejó caer el trapo. Se levantó sobresaltada y se secó las manos en el delantal. «Buenas noches, señor Aurelio». No esperaba verlo todavía. Estaba terminando de limpiar. «Lo siento». Aurelio trató de recomponerse. Miró a su hija con el trapito en las manos, luego a la joven con las rodillas marcadas de humedad. «Elvira, ¿qué estabas haciendo?» «Ayudando a tía Isidora. Y mira...». Dio unos pasitos inseguros, orgullosa. «Hoy pude estar de pie casi 5 minutos sin caerme». El corazón de Aurelio se aceleró. Volvió la vista hacia la criada. «¿5 minutos? ¿Cómo es eso posible?» Isidora bajó la mirada, nerviosa. «Yo solo jugaba con ella, señor». «Nada serio». Elvira lo interrumpió enseguida, colocándose delante de la joven como un pequeño escudo. «No es juego, papá. Ella me enseña ejercicios todos los días. Dice que si practico mucho, un día correré como los demás». Un silencio pesado llenó el salón.
Aurelio sentía una mezcla imposible de clasificar: enojo, gratitud, desconcierto. ¿Ejercicios?, preguntó al fin, con un tono que intentaba sonar calmado. Isidora alzó la cabeza, y en sus ojos marrones brillaba un miedo transparente. Señor, yo solo quería ayudarla. No he descuidado mi trabajo. Lo hago en mis ratos libres. ¿Y con qué derecho?, balbuceó él, aunque la voz le salió más débil de lo que pretendía. Antes de que pudiera continuar, Elvira se adelantó. Papá, ella no se rinde conmigo. Cuando me duele y quiero llorar, me anima. Me llama guerrera. Las palabras atravesaron a Aurelio como un recuerdo doloroso. ¿Cuándo había sido la última vez que él mismo la animó? No lo recordaba. Tragó saliva, incómodo, buscando una salida. Elvira, sube a tu cuarto. Necesito hablar con Isidora. La niña se aferró a su muleta y negó con la cabeza. No quiero que la regañes. Ella es la mejor persona del mundo. Finalmente, ante la mirada tranquilizadora de la joven, accedió y subió lentamente por las escaleras. No sin volverse para repetir en voz alta: Tía Isidora es la mejor del mundo. El eco de la frase resonó en la sala vacía. Aurelio y la joven se quedaron solos. Él la observó de cerca por primera vez. Las rodillas enrojecidas, las manos ásperas, el cansancio en el rostro. ¿Desde cuándo ocurre esto?, preguntó con un hilo de voz. Desde que entré aquí, señor. Hace 6 meses. No recibo nada extra. Lo hago porque... Se detuvo un instante porque es un niña especial. ¿Especial?, repitió Aurelio, desconcertado. Isidora sonrió tímidamente. Es determinada, señor. Aunque se canse o le duela, nunca se rinde. Y siempre se preocupa por los demás, incluso por mí. Tiene un corazón enorme. Aurelio sintió un nudo en el pecho. Se preguntó cuántas veces había notado esas cualidades en su hija. No pudo recordar ninguna. El silencio se prolongó hasta hacerse insoportable. Y en ese instante, desde la escalera, la voz de Elvira cortó el aire con una pregunta que se clavó en la piel de su padre. Papá, ¿alguna vez has estado conmigo más de 5 minutos? La pregunta de Elvira quedó suspendida en el aire como una campanada que resuena en la piedra. Aurelio no supo responder. Bajó la cabeza y apretó los labios, consciente de que cualquier palabra sería una excusa vacía. Isidora la miraba con los ojos húmedos, temerosa de que aquella chispa de valentía infantil encendiera un incendio imposible de apagar. Pero la niña no se movió. Permaneció firme, apoyada en la barandilla de madera, con las mejillas encendidas y el pecho agitado. Contesta. Papá insistió. Con un hilo de voz que tenía más peso que cualquier grito, Aurelio se llevó la mano al rostro, como si quisiera ocultarse. No era un hombre acostumbrado a que lo enfrentaran, mucho menos su propia hija. Cuando finalmente la miró, encontró en ella una mezcla de desafío y súplica. Isidora dio un paso adelante, intentando suavizar la tensión. Señor, Elvira está cansada. Quizá debería descansar ya, pero la niña no aceptó el rescate. No, quiero saberlo. El silencio fue roto por un crujido en la puerta lateral. Amparo, la esposa de Aurelio, acababa de regresar de la calle. Llevaba todavía el abrigo abierto y un perfume fuerte que inundó la estancia. Al ver la escena, arqueó una ceja. ¿Qué ocurre aquí? Elvira corrió hacia su madre, como buscando refugio. ¿Mamá? Estaba ayudando a tía Isidora y papá se enfadó. Amparo lanzó una mirada cortante hacia la empleada. Es cierto. Isidora bajó la cabeza. No quise molestar, señora. Solo la acompañaba en unos ejercicios que... ¿Ejercicios?, interrumpió Amparo, sorprendida y molesta. ¿Quién te dio permiso para eso? Elvira se interpuso de nuevo, abrazando la cintura de su madre. Mamá, gracias a ella puedo estar más tiempo de pie.
No la regañes, por favor. El rostro de Amparo osciló entre la irritación y la duda. Miró a Aurelio, esperando que él tomara partido. Él, en cambio, seguía callado, atrapado en sus propios pensamientos. Fue entonces cuando Elvira, con una valentía desarmante, soltó la pregunta que desgarró la calma artificial de la casa. «Papá, ¿alguna vez has estado conmigo más de 5 minutos?» El silencio se volvió insoportable. Ni el tic-tac del reloj parecía atreverse a sonar. Amparo frunció el ceño, sorprendida por la crudeza de la frase. Isidora apretó las manos contra el delantal, deseando poder desvanecerse. Aurelio sintió que la garganta se le cerraba. No había respuesta posible. La verdad estaba allí. Desnuda, pronunciada por la voz inocente de su hija. Para escapar de esa mirada, Aurelio ordenó con torpeza: «Elvira, sube ya a tu habitación. Luego hablaremos». La niña dudó, con los ojos llenos de lágrimas, pero al ver que ni su padre ni su madre iban a romper el muro de silencio, se dio la vuelta lentamente y empezó a subir los escalones, arrastrando las muletas con un golpe seco en cada peldaño. Ese sonido repetido se clavó en la conciencia de Aurelio como un reproche que subía escalón por escalón. Cuando desapareció por el pasillo superior, Amparo se dejó caer en un sillón. «No puedo más, Aurelio. Cada día vuelvo a casa y encuentro nuevas sorpresas». «¿Cómo quieres que reaccione?», él quiso replicar, pero se contuvo. Su esposa tenía razón en algo. Llevaba demasiado tiempo ausente. Demasiado tiempo refugiándose en el trabajo para no enfrentar el dolor de ver a su hija limitada. Miró a Isidora, que permanecía de pie, inmóvil, esperando su destino. «Vete a descansar», dijo finalmente. «Mañana hablaremos». La joven asintió y salió casi de puntillas, con la respiración entrecortada. Amparo, por su parte, tomó un vaso de agua y lo bebió de un trago, intentando ocultar la rabia. Aurelio subió más tarde al dormitorio de su hija. La encontró dormida, con las muletas apoyadas en la mesita y el rostro todavía húmedo de lágrimas secas. Se sentó en silencio a su lado, incapaz de acariciarla, incapaz de pronunciar palabra. Lo único que escuchó fue el eco interior de aquella pregunta que no sabía cómo borrar. «Elvira», con la voz aún entrecortada, murmuró: «Papá, ¿alguna vez has estado conmigo más de 5 minutos?» La mañana siguiente amaneció luminosa, con ese aire fresco de primavera que empuja a salir. Isidora propuso ir a la Plaza Mayor para que Elvira practicara entre gente y ruido. Como en la vida real, la niña se ilusionó con la idea de tomar chocolate y churros después del ejercicio. Y Aurelio, todavía con el peso de la pregunta de anoche en el pecho, aceptó acompañarlas. No recordaba la última vez que había paseado sin prisa. La plaza estaba llena de conversaciones y terrazas. Un músico probaba acordes, y las campanas de la catedral marcaron el cuarto. Isidora eligió un tramo de soportales liso, y le pidió a Elvira que respirara hondo, que mirara un punto fijo, que apoyara despacio las plantas. La niña obedeció con seriedad, y Aurelio, a un paso, contenía el aliento. 10 segundos, contó Isidora. «Muy bien. Cambia ahora el peso». «Puedo», dijo Elvira con una sonrisa que lo iluminó todo. Al terminar, entraron en el Café Novelty. Un camarero mayor tomó nota. Chocolate para la niña, café con leche para Isidora, cortado para Aurelio. Pidieron churros para compartir. El hombre sonrió, diciendo que estaban recién hechos. Elvira hablaba sin parar de sus avances, y Aurelio la escuchaba sin mirar el móvil, sorprendiéndose al limpiarle con la servilleta un cerco de chocolate. Gesto tan simple y tan nuevo para él. Entonces apareció doña Efigenia, impecable, con 2 amigas. «Vaya, don Aurelio. Qué detalle verlo aquí a estas horas. ¿Y la niña? ¿Cómo va? ¿Lo suyo?», preguntó con un tono punzante. Antes de que Aurelio respondiera,
Fijó la vista en Isidora. Me dicen que juega a fisioterapeuta. ¡Qué atrevimiento! Cada cual debería saber dónde está su sitio. Las acompañantes rieron en voz baja. Elvira apretó la mano de Isidora bajo la mesa. Aurelio sintió hervir la sangre, dispuesto a contestar, cuando una voz detrás lo adelantó. «Basta, Efigenia», dijo Amparo. Serena, pero firme. «Si supieras lo que hace por mi hija, se te acabaría la gracia». La mujer quedó descolocada, murmuró algo y se marchó con sus amigas. Amparo miró un instante a Isidora y añadió sin adornos: «Gracias por cuidarla». Elvira suspiró aliviada. «Tía Isidora es la mejor», dijo en voz alta, mirando a su padre. Él sostuvo su mirada y asintió. Pagó la cuenta discretamente y salieron de nuevo a la plaza. Isidora extendió una colchoneta portátil que llevaba y pidió una segunda práctica. Esta vez Aurelio se colocó junto a su hija, acompañando su respiración. Elvira logró mantener el equilibrio más tiempo. Al terminar, se echó al cuello de Isidora. Un par de mesas aplaudieron con discreción. Alguien dijo: «Brava. Pequeña». Caminaron después hacia la casa de las conchas. Elvira quiso probar 2 pasos sin muletas. Falló el primero. Acertó el segundo. Y rió con esa alegría que desarma. Isidora se agachó a abrocharle una zapatilla. Sus manos ásperas, enrojecidas por la limpieza, revelaban paciencia y ternura. Aurelio, que antes solo veía manos de servicio, percibió ahora la precisión con que tocaban y la dedicación que encerraban. La plaza seguía bulliciosa, pero en él algo se había movido. Miró fijamente a Isidora y, por primera vez, no vio a una criada, vio algo más. La tarde cayó con un tono dorado sobre los tejados de Salamanca. Aurelio había pasado todo el día con un nudo en el estómago después del incidente en la plaza. El comentario de doña Efigenia todavía le zumbaba en los oídos, pero más fuerte era la voz de su hija reclamando atención. Esa noche decidió hablar con Isidora a solas, en el despacho de la casa. La joven llegó nerviosa, con las manos húmedas y el delantal todavía puesto. Aurelio le pidió que se sentara, pero ella prefirió quedarse de pie. «Isidora, necesito entender». La muchacha respiró hondo. «Señor, mi hermano menor nació con problemas en las piernas. Pasé mi infancia en salas de fisioterapia, copiando los movimientos de los especialistas, ayudándole a dar pasos. No tengo diploma, pero aprendí con la vida». Aurelio la miró con una mezcla de asombro y vergüenza. Él, que siempre había confiado en títulos y credenciales, se encontraba frente a una experiencia más profunda que cualquier curso. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?» «Porque no quería perder el trabajo, y porque pensé que lo mejor era que Elvira sonriera, aunque nadie me lo pidiera». Un silencio pesado cubrió la estancia. Entonces Isidora, con valentía inesperada, añadió: «Elvira merece más de 5 minutos al día. Usted lo sabe». Aurelio sintió esa frase como un golpe. Antes de contestar, escucharon pasos pequeños en la escalera. Era Elvira, que había bajado con las muletas, desobedeciendo la orden de acostarse temprano. «Papá, ¿vas a despedir a tía Isidora?» Aurelio se agachó a su altura. «No, hija, solo hablamos. Porque si la echas, yo me voy con ella», soltó la niña con una resolución que lo dejó helado. Isidora intentó calmarla. «No digas eso, pequeña». Pero Aurelio se quedó sin palabras. Nunca había imaginado que su hija pudiera sentir esa lealtad hacia alguien más que a su propia madre. Elvira avanzó con torpeza hasta el escritorio. Sus ojos brillaban. «Papá, quiero enseñarte algo». Sacó de su bolsillo un papel doblado. Aurelio lo abrió. Era un dibujo infantil, hecho con lápices de colores. Mostraba a una niña con muletas, a una mujer de cabello oscuro y a un hombre con traje. Sobre cada figura había un nombre escrito con letra irregular. Yo, tía Isidora, papá. Pero lo que le estremeció fue el detalle. Entre las figuras,
un corazón enorme pintado en rojo. Lo hice en clase, explicó Elvira. La maestra nos pidió dibujar a nuestra familia. Aurelio sintió un nudo en la garganta. Isidora, con los ojos vidriosos, no supo dónde mirar. La niña lo abrazó. Y él, torpemente, le devolvió el gesto. Fue en ese instante cuando comprendió que llevaba años ausente, que alguien más había ocupado su lugar emocional en la vida de su hija. Y sin embargo, no era tarde. Días después, revisando unos cajones antiguos en su dormitorio, Aurelio encontró una caja olvidada. Dentro había fotos de la época en que Elvira era bebé. En una de ellas, apenas reconocible, estaba su madre ya fallecida sosteniéndola. Al fondo de la foto aparecía otra figura. Una joven de mirada parecida a la de Isidora. Aurelio se quedó helado. Buscó inmediatamente a la empleada. Isidora, ¿tu madre vivió alguna vez en Salamanca? Ella lo miró sorprendida. Sí, señor. Trabajó aquí cuando era joven. ¿Por qué lo pregunta? Aurelio le mostró la foto. El rostro de la mujer coincidía con el recuerdo de Isidora. La muchacha se llevó la mano a la boca. Es mi madre, susurró. Elvira, que escuchaba desde la puerta, dio un brinco de emoción. ¿Entonces somos familia? Aurelio sintió que el mundo se tambaleaba. Todo encajaba. La conexión inmediata entre Isidora y su hija, la ternura con que la cuidaba. Elvira repitió la pregunta con insistencia. Papá, ¿ella es de verdad parte de nuestra familia? El hombre miró a Isidora, que temblaba, y luego a su hija, que lo observaba con ojos suplicantes. Aurelio respiró profundamente, sabiendo que no había marcha atrás. Con voz entrecortada, reconoció lo que había ignorado demasiado tiempo. Había lazos que nunca se habían roto, secretos que ahora salían a la luz para cambiarlo todo. Elvira, al borde de las lágrimas, dio un paso inseguro y preguntó, ¿significa que no estoy sola? ¿Que siempre la tuve conmigo? El hallazgo de la fotografía había dejado a la casa en un silencio denso. Durante horas, Aurelio no pudo apartar de la mente el parecido evidente entre la mujer del retrato y la joven que ahora servía en su hogar. Esa misma noche, se reunió con Isidora en la cocina, mientras Elvira dormía. La lámpara colgante lanzaba un resplandor tenue sobre la mesa de madera. ¿Por qué nunca me hablaste de tu madre?, preguntó él con voz baja. Isidora jugueteaba con un pañuelo entre los dedos. Porque pensé que no tenía importancia para usted. Mi madre trabajó de sirvienta en varias casas de Salamanca. Yo apenas era una niña. Aurelio apoyó los codos en la mesa. ¿Sabes que aparece en una foto con mi esposa fallecida y con Elvira de bebé? La muchacha abrió los ojos, incrédula. ¿Con su familia? Sí. Eso no puede ser casualidad. Isidora respiró hondo. Mi madre siempre hablaba de una señora generosa que la trataba como igual. Nunca mencionó nombres, pero tal vez se refería a su mujer. La revelación provocó en Aurelio un dolor mezclado con esperanza. Quizá el destino había tejido esos hilos invisibles para que sus caminos volvieran a encontrarse. En los días siguientes, la atmósfera en la casa cambió. Aurelio empezó a mirar a Isidora con otros ojos, intentando descifrar en su rostro gestos familiares. Elvira, por su parte, parecía feliz de imaginar un parentesco oculto. Pasaba las tardes preguntando historias de la infancia de Isidora, y la joven respondía con paciencia, aunque siempre guardando cierta reserva. Un domingo, decidieron visitar la huerta familiar a las afueras de la ciudad. El aire olía a tomillo y tierra húmeda. Tras la lluvia, Elvira caminó despacio entre los almendros, apoyada en sus muletas, mientras Aurelio y Isidora la seguían. Al llegar al cobertizo, Elvira señaló un viejo baúl olvidado. Dentro encontraron ropa de bebé, cartas y varias fotografías más. Una de ellas mostraba claramente a la madre de Isidora sosteniendo a una niña muy parecida a Elvira. La pequeña, emocionada, no dudó. Es como si fuéramos hermanas de corazón. Aurelio sintió la garganta cerrarse.
Cada nuevo hallazgo reforzaba la certeza de que aquella muchacha no era una extraña. En la sobremesa, mientras compartían tortilla de patatas y pan recién horneado, se atrevió a preguntar: «Isidora, ¿te gustaría hacer una prueba de ADN?» La joven dejó el tenedor en el plato. «¿Para qué remover el pasado, señor? Yo tengo a mi madre. Usted tiene a su hija. ¿Qué ganamos? Yo tengo a mi madre. Usted tiene a su hija. ¿Qué ganamos?» «La verdad», respondió él, «y la verdad puede sanar». Isidora bajó la vista. Elvira intervino con la inocencia que solo tienen los niños. «Si de verdad somos familia, quiero saberlo. Así nadie podrá separarnos nunca». Las palabras de la niña se clavaron en el corazón de Aurelio. Esa noche, mientras la arropaba en la cama, Elvira le susurró medio dormida: «Papá, prométeme que mañana no irás a la oficina. Quiero que vengas con nosotras a hacer los ejercicios». Él acarició su cabello. «Lo prometo». Al día siguiente, cumpliendo la palabra, los acompañó al jardín. El sol de media mañana bañaba los muros de piedra. Elvira logró mantenerse de pie más de un minuto, y cuando cayó rendida sobre la hierba rió feliz. Aurelio la abrazó y miró a Isidora, reconociendo que sin ella nada habría sido posible. Elvira, jadeando, levantó la cabeza y dijo con la franqueza que lo desarmaba: «Papá, si la tía Isidora es parte de nuestra familia, ¿por qué seguimos llamándola empleada?». La pregunta de Elvira resonó en toda la casa como si fuera un eco imposible de apagar. Aurelio se quedó mudo. Isidora bajó la mirada, incapaz de responder. Durante unos segundos, solo se escuchó el repiqueteo de una cuchara contra la taza olvidada. Entonces Aurelio se levantó, y con un gesto solemne, declaró: «Tienes razón, hija. Ella no es una empleada. Es alguien mucho más importante». La niña sonrió, aunque sin entender del todo el alcance de esas palabras. Isidora se llevó una mano al pecho, conmovida, pero también asustada por lo que vendría. Los días siguientes estuvieron marcados por conversaciones difíciles. Aurelio habló con Amparo en la sala principal, bajo el retrato antiguo de la familia. Ella, incrédula, escuchó la historia de las fotos y el parecido evidente. «¿Quieres decir que Isidora podría ser parte de nuestra sangre?», preguntó con la voz entrecortada. «No lo sé aún, pero no podemos ignorarlo». Amparo, aunque celosa de su lugar, comprendió que el cariño entre su hija y la joven era ya indestructible. Propuso esperar a la prueba de ADN que Aurelio había solicitado discretamente en una clínica de Salamanca. Cuando llegó el día de los resultados, el sol brillaba con una claridad inusual. Todos estaban presentes: Aurelio, Amparo, Isidora y la pequeña Elvira, que no entendía del todo la tensión, pero intuía que algo grande estaba por revelarse. El médico extendió el sobre. Aurelio lo abrió con manos temblorosas. Al leer, un suspiro colectivo recorrió la sala. Había un lazo familiar confirmado. La madre de Isidora había sido medio hermana de la esposa fallecida de Aurelio. Elvira saltó de alegría. Lo sabía. Por eso somos tan parecidas. Isidora, con lágrimas en los ojos, apenas pudo murmurar: «Entonces, sí pertenecía a esta casa desde hace mucho». Aurelio la abrazó con una emoción que le borró años de frialdad. «Perdóname por no verlo antes. Has hecho más por mi hija que yo mismo». La vida de la familia cambió de raíz. Aurelio comenzó a organizar sus negocios para pasar más tiempo en casa. Se le veía acompañando a Elvira en la plaza, aplaudiendo cada pequeño progreso, mientras Isidora guiaba los ejercicios con paciencia. Amparo, aunque al principio recelosa, terminó agradeciendo la presencia de la joven, que se convirtió en sostén y puente entre todos. Un atardecer, en el jardín donde tantas veces habían practicado, Elvira logró dar 10 pasos seguidos sin muletas. Cayó en brazos de su padre, que lloraba abiertamente. «Eres mi campeona», le dijo Aurelio, con la voz rota. Isidora, de pie a un lado, sonrió orgullosa.
En ese momento comprendió que su destino no era servir, sino pertenecer. Había encontrado una familia que también era suya. Los meses pasaron, y Salamanca se vistió de luces para las fiestas patronales. En la Plaza Mayor, bajo guirnaldas y música, Aurelio tomó la palabra en un pequeño acto comunitario. «Quiero presentar a alguien que cambió nuestra vida», dijo mirando a Isidora. «Ella no solo cuidó de mi hija, sino que me enseñó lo que significa ser padre». Los aplausos se mezclaron con las campanas. Elvira, radiante, abrazó a la joven y gritó con la sinceridad que caracteriza a los niños. «Ahora sí, somos una familia completa». Esa noche, sentados en la terraza de la casa, compartieron chocolate caliente y bizcochos. El aire frío de la sierra llegaba suave, y el silencio estaba lleno de paz. Aurelio miró a su hija, a su esposa y a Isidora, y comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas, sino en aquel círculo de afecto que lo rodeaba. Elvira, acurrucada entre las dos mujeres, levantó la cabeza y preguntó: «Papá, ¿puedes prometerme algo?» «Lo que quieras, hija. Que nunca más volverás a darnos solo 5 minutos». Aurelio la abrazó con fuerza, sintiendo que esa promesa era el verdadero contrato de su vida. Y mientras las luces de Salamanca titilaban a lo lejos, supo que había encontrado lo que llevaba años buscando sin saberlo. Un hogar donde el amor y la familia eran más poderosos que cualquier fortuna. A veces lo más inesperado no sucede en las grandes decisiones de negocio, sino en la intimidad de un hogar donde una niña da sus primeros pasos sin muletas y un padre, por fin, aprende a detener el reloj para mirarla. La historia de Aurelio, Elvira e Isidora nos recuerda que incluso las vidas más frías pueden encenderse con un gesto de ternura. ¿Y tú qué opinas, querido oyente? Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que pudo contarse de otra forma, o quieres dejar una sugerencia, escribe el número 0. Detrás de cada secreto revelado y cada abrazo demorado hay una verdad sencilla. El amor y la familia son fuerzas capaces de reparar las grietas del pasado. La redención no llega en contratos ni herencias, sino en la decisión de escuchar, perdonar y volver a empezar. Al final, todos necesitamos sentir que pertenecemos a un lugar donde se nos quiere, sin condiciones. Como la luz discreta de una lámpara encendida en la ventana de una casa castellana, un simple acto de bondad puede guiarnos a través de los pasillos más oscuros de la vida. Y quizá, al abrir la puerta que creíamos cerrada para siempre, descubramos que nunca era demasiado tarde para construir un hogar. Tómate un instante para pensar en tu propia vida. ¿Hay alguien a quien todavía puedas tender la mano? ¿Alguien que espere un gesto tuyo para sonreír de nuevo? Las historias no se quedan en los libros ni en la pantalla, se prolongan en nuestras acciones cotidianas. Si este relato ha resonado en ti, compártelo con alguien a quien quieras recordarle que no está solo, porque, al final, la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en los momentos compartidos y en la certeza de que aún podemos ser la diferencia en la vida de otro.